Tips para cuidarse en la menopausia. Acude a tu ginecólogo. Practica ejercicio moderado. Cuida tu suelo pélvico. Controla tu alimentación y reduce al máximo el consumo de alcohol y café. Y continuamos aquí en nuestra mesa de conclusiones con nuestra invitada, la doctora Julia González, hablando sobre este interesante tema que es menopausia. Bueno, pues Julia, ya nos platicaste sobre el tratamiento. Hacer énfasis en que pues debe ser un traje a la medida, no hay que automedicarnos, no, si la vecina tomó X, Y tratamiento, no es el mismo que todas vamos a necesitar. Y bueno, Julia, hablando de esto mismo, quisiera que les dijeras cuál es la diferencia entre una terapia hormonal de reemplazo con los típicos tratamientos para la menopausia. Bueno, una terapia hormonal de reemplazo te va a generar cambios duraderos y que van a tener un impacto visible a nivel de densitometría, a nivel de masa muscular, a nivel de calidad de sueño. Van a ser beneficios medibles o cuantificables por los exámenes de laboratorio o los cuestionarios de calidad de vida. En cuanto a otro tipo de suplementación, por ejemplo, las isoflavonas de soya, el té de camote, o que a veces comienzan a utilizar la crema de extracto de camote, pues probablemente te va a mejorar de manera transitoria el sueño, probablemente te va a generar de manera transitoria alivio en los bochornos, pero como realmente es, si esa hormona te va a impactar en 3 puntos a la vez, ese tipo de medicamentos alternativos o tratamientos alternativos únicamente van a tener un efecto inmediato y ningún beneficio a largo plazo. Y jamás van a impactar en lo que estamos buscando, mejorar el deterioro cognitivo o mejorar la salud cardiovascular y de manera recíproca cuidar la pérdida de ese hueso. Hablar de este tipo de alternativas de tratamiento, pero ¿pueden ir de la mano las alternativas de tratamiento junto con la terapia hormonal de reemplazo? Sí pueden ir de la mano. Incluso es una mancuerna sumamente buena la que hacemos cuando agregamos este tipo de tratamientos, por ejemplo, nutracéuticos, pero tienen que ser, no es lo mismo que yo vaya y me haga un té de una raíz que no sé cuánto voy a llevar en esa raíz, o si yo la cuezo de más, que probablemente la voy a desnaturalizar, o si yo pongo a hervir, por ejemplo, una cúrcuma, va a perder todas sus propiedades y únicamente voy a quedar con pigmentación. Ahí lo ideal es asesorarnos sobre la calidad de suplementación que vamos a utilizar, sobre cómo la vamos a utilizar, si es micronizada, si es liposomal, por qué vía de administración, pero lo ideal es que hagamos una buena mancuerna y no dejar de lado la actividad física y nuestra alimentación. No podemos dejar de lado que la medicina ha evolucionado, la microbiología se hizo presente, las medicinas liposomales han venido a darle un giro significativo porque los niveles de absorción que tenían algunos grupos, entre ellos algunos hormonales y suplementos esenciales para la vida, vinieron a darle un giro porque ya no entraban como un premetabolito, ¿no? Es decir, llegaban al cuerpo antes y tenían que pasar por algunos, y esa es la condición de estrés de la que hablabas tú y que creo que es importante que se lo platiquemos a la gente, que ese paso que se brincaba dejaba en paz al hígado, que tenía que hacer las funciones de llevar a cabo un desdoblamiento. Y me gustaría que le explicaras a la gente que nos ve en el auditorio cómo ha revolucionado la medicina algunos pasos metabólicos donde la biología molecular se hizo presente tanto en los suplementos como en la medicina bioidéntica, que de alguna manera, hablando específicamente, los hormonales han sido la punta de la lanza en ese sentido. Así es, mira, simplemente el que nosotros, por ejemplo, utilicemos un estradiol o una testosterona en un gel transdérmico que podemos encontrar en la farmacia. Para empezar, la testosterona está diseñada para un hombre. Las dosis son de 25 a 50 miligramos, cuando los requerimientos de una mujer son de 1 a 2 miligramos al día. La vida media del gel es de 4 a 6 horas. Cuando si nosotros utilizamos un bioidéntico liposomal micronizado, la vida media va de 8 a 12 horas y hace un depósito en el estrato o en las capas de la piel que va a generar que tengas un depósito hasta por 7 días y que con condiciones de estrés, de masaje o relajación comiencen a liberar de manera paulatina y podemos tener una dosificación más controlada y menor dosis y por ende menos riesgo de tener un evento adverso o toxicidad. Por ejemplo, en los suplementos, no es lo mismo que tú suplementes un ácido fólico a que suplementes un metilfolato. El ácido fólico tiene que pasar por 5 pasos de desdoblamiento y que probablemente en esos 5 pasos, si es un paciente que está en un mal estado de nutrición, ese ácido fólico no se va a absorber y va a terminar bloqueando esos sitios de absorción y por ende
no nos va a servir de nada. A que tú metas un metilfolato que de manera inmediata se va a acoplar al organismo y va a comenzar a hacer su función. Y que hoy por hoy nos dimos cuenta que la mujer tiene unas deficiencias enzimáticas que no permite que el ácido fólico se transforme y que, bueno, entendemos que lo seguimos dando como parte del esquema maternal y obviamente como parte del esquema tanto para hombres como para mujeres, pero que hoy ya tenemos una combinación perfecta de liposomal, tanto en hierro y ácido fólico combinados en presentaciones solubles o en cápsulas que le hacen al paciente que no tenga ese efecto adverso del mal sabor, una biodisponibilidad rápida que no compite con el alimento y que de alguna u otra manera va a ocurrir con un sinfín de medicamentos y está ocurriendo con la hormona bioidéntica y con algunos suplementos, ¿no? Así es, incluso la hormona tiroidea, que ahorita es punta de lanza, ¿cuántos pacientes no llegan a dosis tope? Y es realmente porque tienen una mala absorción a nivel intestinal. Entonces, si nosotros aportamos esa hormona sublingual, estamos evitando todo ese riesgo de pérdida o mala absorción que tenemos por un mal metabolismo o activación a nivel de hígado y un segundo punto de choque a nivel intestinal. Entonces, esos son los beneficios a los que nos estamos enfrentando y ese es algo muy bueno tanto para nosotros como médicos como para pacientes. Julia, ¿y los tratamientos de menopausia pueden llegar a aumentar algún riesgo de cáncer o de alguna otra enfermedad grave? Sí. Y la respuesta es sí, si tenemos nosotros la predisposición para desarrollar algún tipo de cáncer o si tenemos nosotros prendida esa ruta metabólica, si tenemos antecedentes de hipertensión, de cáncer, si en el embarazo tuvimos preeclampsia, diabetes gestacional, ahí es un foco rojo. Y no solo la bioidéntica o no solo la de farmacia, cualquier hormona que estemos suplementando o incluso nuestras propias hormonas tienen el poder de llevarnos o de generarnos un cáncer, pero no es como tal el suplementar la hormona en sí, es cómo está mi cuerpo y si yo todavía agrego algo o es como echarle leña al fuego, obviamente voy a terminar desarrollando lo que traigo ahí. Tomando en consideración aspectos importantes que obviamente la gente conforme más se va documentando va entendiendo que los cánceres están asociados y son hormonodependientes. Entonces ese crecimiento debe estar moderado y creo que muchas veces la gente entiende que le va a soplar a una actividad de un padecimiento oncológico o un cáncer como tal al darle un reemplazo. Pero ahora hablábamos de algo muy importante, la combinación de esquemas de hormonas bioidénticas con reemplazos hormonales, ¿se pueden o se sugieren combinar en algunos de los casos? Sí, sí los puedes combinar, incluso puedes utilizar una bioidéntica que es un estradiol, una testosterona transdérmica y puedes utilizar la progesterona micronizada de farmacia vía oral para modular esa respuesta o esa proliferación del endometrio, controlar sangrados. Sí, sí lo puedes hacer, pero lo ideal siempre va a ser voltear a ver la salud de ese hígado porque no es lo mismo que yo utilice una hormona, ya sea de farmacia o sea una bioidéntica, en la misma paciente con una insulina de 15 o con una insulina de 5. Con esa insulina de 15, esa hormona que yo utilice se va a ir a la vía cancerígena, hacia la estrona, hacia metabolitos alterados. Y si yo vuelvo a meter esa hormona, la misma cantidad, las mismas hormonas, con una insulina o una vía metabólica con una insulina de 5 o de 7, vamos a tener una armonía perfecta en el cuerpo de esa paciente. ¿Y qué pasa con una paciente que tuvo antecedentes de cáncer de mama, cáncer cervicouterino y llegan ya a esa etapa premenopáusica, menopáusica? La suplementación con ellas pues es lo ideal, pero ¿qué pasa con una terapia hormonal de reemplazo ahí? Siempre van a haber sus excepciones y va a haber pacientes, por ejemplo, para ese tipo de pacientes con cánceres hormonodependientes, que la terapia hormonal de reemplazo va a estar contraindicada o que vamos a poder utilizar una terapia de reemplazo hormonal a base de testosterona, pero bloqueando su metabolito hacia la producción de estrógenos y únicamente de testosterona. Y siempre sabiendo que si yo estoy metiendo una hormona, ¿hacia qué vía se me puede ir esa hormona? Porque yo puedo meter una progesterona pensando en que no voy a meter estrógenos y prender un cáncer que traigo dependiente de estrógenos por la vía de metabolismo. Pero sí es muy, muy importante y va a haber pacientes que no van a ser candidatas a terapia de reemplazo hormonal, entre ellas pacientes con algún problema hepático, pacientes con un cáncer activo, pacientes que aún no estén en etapa de remisión de algún cáncer oncológico, pacientes con una endometriosis severa, pacientes con miomas de grandes elementos, adenomiosis. Lo que le metas a esa paciente, así sea una progesterona, vamos a tener un mal resultado. Entonces siempre es importante una evaluación adecuada. Creo que la salud femenina ha revolucionado de manera significativa. Yo entiendo que es una parte donde la endocrinología juega un rol fundamental. Las hormonas en la mujer es el eje y el puntal para muchas cuestiones y obviamente la salud femenina
se rige por una cuestión que va ligada a las hormonas y hacerlo por alguien que tiene la experiencia y tú que estás siendo parte de la educación, y lo reiteré en el segundo bloque y lo reafirmo, el educar te ha permitido tener un gimnasio constante, Julia, y de verdad te felicitamos porque sé que dejaste este programa por una cuestión que es seguir compartiendo tu experiencia clínica, pero compartir de una manera responsable a otros colegas te convierte en alguien que está haciendo las cosas de forma diferente. Educar es una forma diferente. Educar al médico en un ámbito diferente, en el que nos hemos quedado un poquito atrás, pero que vamos siendo una punta de lanza, nos pone en una distinción. Te agradecimos infinitamente el que aceptaras una vez más la invitación de tu programa de Torre Médica y que seas parte de este proyecto. Muchas gracias. Y Julia, pues quédate con nosotros porque vamos a pasar al Glosario Médico con Javier y Lalo. Continuamos. Continuamos con más en Torre Médica, su programa de especialidades. Es un gusto que sigan con nosotros en esta su gustada sección, la que probablemente tenga más rating en el programa, es decir, hablamos del Glosario Médico. Yo tengo el gusto de recibir y de darle la bienvenida a Javier Martínez. Javier, ¿cómo estás? Excelente, Lalo. Muy feliz de estarlos acompañando el día de hoy aquí en el programa. Muchísimas gracias, Javier. Bienvenido a esta sección también, por supuesto, médico en preparación y seguramente en algún momento estará atendiéndoles a usted que nos acompaña semana a semana. Bueno, hoy hablando en el programa sobre reemplazo hormonal y menopausia. La primera palabra o el primer concepto que queremos traducir es perimenopausia y no es otra cosa sino esa transición normal o natural entre el cuerpo, cuando ya va a comenzar la menopausia y cuando ya va a terminar la etapa reproductiva de la mujer. Ok, seguimos con mamografía, la cual vendría siendo más que nada una radiografía de la mama. Esta nos ayuda a abordar y pues detectar algún posible cáncer de mama u otras abnormalidades que se puedan presentar. Cabe recalcar que este procedimiento se hace más que nada con un aparato especial, el cual se llama mamógrafo. Y hablando justamente de procedimientos y de estudios, el siguiente que queremos compartir con ustedes es colposcopía. Y no es otra cosa sino este procedimiento ginecológico que busca explorar el cuello uterino, la vagina y la vulva. Seguimos con el Papa Nicolau, el cual es un examen que nos ayuda a más que nada abordar y detectar el cáncer cervicouterino. Este procedimiento más que nada consiste en introducir un pequeño cepillo en la cavidad vaginal de la mujer, llegando al cuello uterino donde se extraen unas células, las cuales son analizadas en un laboratorio. Otra de las palabras que vamos a buscar traducir al español y que seguramente he escuchado es osteoporosis y no es otra cosa sino el desgaste natural de los huesos. Muchas personas no presentan síntomas, sino hasta que sufren algún tipo de lesión. Proseguimos con el tejido mamario, el cual es básicamente todas las capas que recubren la mama. Dentro del tejido mamario podemos encontrar el tejido glandular, el cual en el periodo de lactancia se encarga de secretar la leche materna. El tejido conectivo fibroso, el cual le otorga una densidad a la mama. Y el tejido adiposo, el cual vendría siendo más que nada la grasita de la misma mama. Y la última palabra que queremos compartir con ustedes es líbido y no es otra cosa sino denominar ese deseo sexual que toda persona refiere o que en algún momento experimentamos como tal. Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Lalo. Muchísimas gracias, bienvenido y recuerde que todas las semanas tenemos una cita en Torre Médica, su programa de especialidades.